Bueno, estamos hoy hay muchos estudios tirando cohetes allá por mi año. Porque estaban bonitos. Estaban bonitos. No, son de los típicos de fiesta de pueblo, nada más. Primos laterón. Y está cerca la parroquia de. En una pequeña esquina de Reforma y Avenida Hidalgo. No me acuerdo más. Caso que hay todos los días 28 y más el 28 de octubre. Hoy estamos a 28 de octubre. Hasta cierran las laterales de Reforma y cierran la Avenida Hidalgo de 2024, porque van a celebrar al monito de la toga verde con la llave de la cabeza. San Judas está. ¿Mande? Es que aquí también estuvieron pidiendo el contexto de la Sí. No sé, de cierta época para acá se ha promovido mucho el culto a ese personaje. Antes no recuerdo cuando iba a tener infancia, adolescencia y temprana edad adulta haber visto tantos festejos de fulanito como en los últimos años. Creo que los últimos 20 años más o menos. Quizá porque fue que llegaron los partidos a la presidencia de la República. En fin, bueno, eso es otro asunto. Nosotros estamos en Biomatemáticas 1, en nuestra primera unidad temática, que es teoría de conjuntos. En particular, referida o aplicada al estudio, a la comprensión del concepto de número, del cual ya hablamos previamente. Y es por eso que le llamamos a esa aplicación de la teoría de conjuntos, teoría de conjuntos numéricos. Bien. Ahora, en cuanto a teoría de conjuntos, podemos sintetizar una definición para esta explicación de algo en la naturaleza. Eso es una teoría, una explicación de algo en la naturaleza, cómo es, cómo funciona, por qué es de esa manera, y que se ha probado, se ha puesto a prueba esa explicación y se ha verificado, se cuenta con evidencias que confirman esa explicación. Y entonces se trata de una teoría y no nada más de una propuesta o idea loca o opinión de alguien o una propuesta de cómo podría ser o funcionar algo en la naturaleza, lo cual no sería una teoría sino una hipótesis en ciencia. En lenguaje coloquial, sí, teoría es cualquier idea o propuesta de explicación que puede tener alguien sobre cualquier cosa. Como por ejemplo, yo tengo la teoría de que los superiores de Marvel son productos de algunas pesadillas, de los autores de ellos. O no, quizá hay fantasías o esperanzas o buenos deseos, o quizá aspiraciones de alguien. Por ejemplo, si es de Marvel, Spider-Man, su creador fue Stan Lee, inicialmente escritor y dibujante de cómics o historietas. Él propuso su idea. Era que podría haber, su teoría era que podría haber superhéroes, sí, tal vez con algún superpoder, pero no siendo ese superpoder dándole una capacidad de ser una persona o un individuo extraordinario, perfecto, sino que es bastante perfecto, Peter Parker, distinto a otros personajes como de otras, era de DC Comics, Batman.
Sí. ¿Sí? Ahí era el millonario Bruce Wayne. Ahora sí voy a sonar con mi abuelita en mis tiempos. Cuando lo pasaban en televisión, le pusieron en español en México Bruno Díaz. El millonario Bruno Díaz. No, él no viene en Metrópolis. ¿Quién vive en Metrópolis? Digo Superman. Superman. Alguien que también era casi perfecto. Aunque usaba anteojos, pero no era porque tuviera problemas de visión. Al contrario, le hacía así y veía a través de la pared. Visión de rayos X. O sea, había que quitarse del camino porque si te veía te podía producir cáncer. Y es ahí donde a mis hijas les toca que las acompañen al cine porque les echo a perder la vida. Es que eso no se puede, es imposible. Las leyes de la ciencia no lo dicen. Las teorías científicas muestran que eso no es posible. En este caso estamos hablando de la teoría de conjuntos. En general, podemos sintetizarla como está en nuestro documento PDF, está disponible en el CITI. Ahí la definición de conjunto es un grupo de entes, objetos pueden ser, que comparten características comunes o características en común. Como lo que hizo Carlos Linneo hace casi 300 años, de organizar inicialmente plantas en grupos de plantas que compartían características comunes y de esa manera propuso la clasificación sistemática de los seres vivos iniciando con las plantas. Ya mencionamos eso, el cual está en nuestro otro documento de PDF que también está en el sitio, donde empezamos a hablar de teoría de conjuntos. Entonces, conjuntos podrían ser las clases o los grupos en los que organizamos a los seres vivos. Tendríamos un conjunto de organismos o seres vivos que presentan características como que respiran, su metabolismo se basa en la respiración, es la forma en la que transforman la energía. Casi todos presentan movilidad, no todos, pero casi todos presentan movilidad, se pueden desplazar. Están conformados por células, como todos los seres vivos. Esta también es una teoría biológica, la teoría celular, que explica que todos los seres vivos están formados por células. Y está confirmado porque cualquier cosa que hemos visto y caracterizada como ser vivo en el planeta Tierra, efectivamente está formado por células. La teoría celular es un hecho, una explicación confirmada de la naturaleza. Entonces, estos organismos están formados por células. Sus células tienen componentes que las hacen funcionar, a su vez son seres vivos las células, y su información hereditaria está encerrada en un compartimiento que cuenta con una membrana, le llamamos núcleo celular. Y entonces estamos hablando de animales. Los animales serían un conjunto de seres vivos. Otro conjunto de seres vivos, ¿cuál podría ser? Pues otros que no se mueven, también tienen células con núcleo, pero mientras que los animales solamente pueden transformar energía del ambiente para usarla para mantenerse vivos, para su metabolismo, a través de la respiración, hay otros organismos que además de poder respirar, también obtienen la energía a partir de la luz. Estamos hablando de las plantas. Aunque también hay otros organismos que también obtienen energía de la luz, no respiran, sus células no respiran, y es más, tampoco tienen la información hereditaria dentro de ellas compartimentalizada en un grupo. Estamos hablando de las bacterias fotosintéticas o fotosintetizadoras, como las microalgas, como las bacterias verdeazules, o las algas verdeazules, dicho, las algas verdeazules, son diferentes conjuntos de seres vivos. Y los podemos agrupar en grandes conjuntos. A los más grandes conjuntos de seres vivos los llamamos reinos,
Donde están los animales es el reino animal o animalia. Donde están las plantas es el reino planta. Donde están las bacterias, donde es el reino bacteria. De alguna manera le decimos así. Monera, no manera. Hay otro, creo que es reino, Arcaea. Sí, Arcaea, donde hay los ancestros de la moneda, las bacterias más antiguas, las arqueobacterias o Arcaea, o Archea, dicen por ahí algunos biólogos. Entonces, podemos tener grandes conjuntos, los reinos, que a su vez pueden estar conformados por conjuntos más pequeños de organismos que sí, por ejemplo, tienen células con núcleo, respiran, serían animales, pero algunos presentan columna vertebral y otros no. A los que presentan columna vertebral, entonces los separamos de los que no presentan columna vertebral. ¿Y ver cómo le llamamos a esos? Vertebrados. Y a su vez, a esos vertebrados, a esos que tienen todos columna vertebral o notocorda, por si no te acuerdas, los podemos a su vez encontrar algunos que se parecen entre sí, tienen características comunes, pero que los distinguen de otros que entre sí tienen características comunes. Por ejemplo, hay algunos cordados, también llamamos los vertebrados cordados, en general llamamos notocorda, que presentan, por ejemplo, en su cubierta, en la superficie de su cuerpo, presentan cabello. Por ejemplo, las crías nacen vivas, ¿sí? Y para sobrevivir en sus primeros estadios, una vez que nacen, se alimentan de una secreción que producen las hembras, ¿sí? A la que le llamamos leche. Estamos hablando de qué tipo de animales. Algunos cordados, pero que se distinguen de los no cordados, en el sentido de que llevan a cabo esa función en las primeras etapas de su desarrollo vital, y les llamamos, dijeron, mamíferos. Se caracterizan principalmente más que por el pelo, algunos no tienen mucho pelo, sí, ya están calvos, no, pero por ejemplo, algunos cetáceos tienen muy poco pelo, tienen pelo vestigial. Pero todos en sus primeras etapas de vida se nutren de leche. Entonces tendríamos subgrupos o grupos dentro de grupos o conjuntos dentro de conjuntos. Y entonces podemos organizarlos a los individuos en diferentes conjuntos o subconjuntos o subconjuntos, por ejemplo. Bueno, lo mismo podemos hacer con los números. Mencionamos que los números, vamos a usar de ahora en adelante la representación derivada de los números que diseñaron, inventaron o consiguieron los indios, o sea, por la cultura india, que son los que usamos como estos. Este es un 2, este es un 8, este es otro 2, un 6, el 0, que consiguieron los indios de manera independiente a los mayas. El 2, un 4, y entonces vamos a decir el número 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. ¿Y qué necesito hacer para que no piense yo que es el 123.456? ¿Qué sería otro número? ¿Qué debo hacer con ellos? ¿Cómo los escribo en el pizarrón? Los separo mediante comas. Y entonces ya sé que este es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Hay más. Incluso yo podría decir 9, 10. ¿Es 10? ¿O es 1 y 0? Es 10, porque no está separado por comas. Yo sí podría poner aquí el. No lo voy a poner ahorita.
No lo voy a poner ahorita porque lo voy a poner aquí. 0, 1, 2, 3. Lo voy a dejar así. Bien. Esas dos filas de números son iguales. No, es más, déjenme hacerlo así. Sí, si solamente estuvieran así. Solamente estoy haciendo explícitos otros números más que siguen a estos 3 puntos. Pero con el solo hecho de poner este aquí, ya no es la misma fila de números. Son dos filas diferentes que corresponden a números con características comunes diferentes. Por lo tanto, serían entonces conjuntos diferentes. El chisme me llegó a las noticias, a lo mejor de hecho, yo podría poner, o tendría que poner aquí otros números que ya escribimos en sesiones previas. Así. Lo voy a poner así. ¿Qué hay aquí que no hay acá? Números negativos. Números negativos y el 0. Por lo tanto, son dos conjuntos distintos. Son dos conjuntos distintos. A los conjuntos los podemos representar, se representan los conjuntos numéricos, y de hecho cualquier conjunto, dependiendo de donde usemos la teoría de conjuntos, con letras mayúsculas. Es una regla de cómo representar por escrito a los conjuntos en la teoría de conjuntos. Y debemos seguir reglas específicas, ya después hablaremos de ello. O creo que ya hablamos antes de ello. No voy a llevar a estar diciendo mentiras ahorita, déjenme utilizar nada más. El documento previo que fue de teoría de conjuntos. El documento se llama settheory.pdf en el sitio web. Y en él, sí, creo que sí, ya hablamos de ello. Cuando acudimos a la semiótica, dijimos que el lenguaje de la teoría de conjuntos define el signo. Los signos son letras mayúsculas para representar cualquier conjunto. Es el signo que representa, con el que representamos a los conjuntos. No es necesario que pongamos los conjuntos, sino que los podemos representar mediante un símbolo o signo. Debemos llamar a ese símbolo signo. Los signos de los conjuntos son letras mayúsculas, son sus signos. Y siempre que veamos una letra mayúscula, siempre representará un conjunto que representa objetos, a cuáles al conjunto en el cual están conformados por objetos. Estos son estos de aquí, este y los demás. Los objetos son los que conforman al conjunto. Les llamamos elementos. Entonces, este es un conjunto conformado por ¿cuáles elementos? Por estos números. Donde no están estos elementos. Estos corresponden entonces a un conjunto diferente que deberemos representar con un signo diferente, con una letra mayúscula diferente. Y así es como lo vamos a entender, así es como lo vamos a interpretar. Ese es el interpretante. Las letras mayúsculas son signos que representan conjuntos. Estos símbolos que proceden de los que inventaron los indios son los objetos que conforman al conjunto y lo representamos con a los elementos que son
números. Los elementos en este caso son números. Y así lo vamos a entender siempre. Y no podemos interpretarlo de otra manera diferente. Porque el lenguaje, en la teoría de conjuntos numéricos, el lenguaje, me faltó la otra L, el lenguaje, no me haga guay, los sí son gravitando. El lenguaje no es estético. ¿Qué queremos decir con eso? Que es exacto y preciso y solamente tiene un interpretante o significado. No lo podemos decir que tiene una connotación o significado diferente. En matemáticas en general, de hecho en ciencia en general, una teoría es una explicación probada mediante evidencias verificadas, no es solamente una opinión o posibilidad con la cual alguien quiere explicar algo. Por ejemplo, que Peter Parker fue una proyección psicológica de Stan Lee. Es mi teoría, pero no es científica. Tengo pruebas de que Peter Parker fue una proyección psicológica de Stan Lee. No. Es el lenguaje coloquial, el cual es estético. El lenguaje en teoría de conjuntos no es estético. Separo. El lenguaje coloquial sí es estético. Entonces puedo decir que esa es mi teoría de por qué Stan Lee creó al Hombre Araña como Peter Parker. ¿Tengo las evidencias para demostrar que eso es cierto? No. Es más, se me ocurrió hace rato apenas. No sé si pueden escuchar en algún YouTube o algo así. No recuerdo haberlo escuchado. O a lo mejor sí. Es decir, es una idea muy vaga. No está probada. El lenguaje coloquial a eso le puedo llamar teoría. Pero para afirmar que esa explicación está científicamente confirmada, debería tener al menos por ejemplo, no sé, una grabación o filmación de Stan Lee en las muchas conferencias que dio a lo largo de su vida, o quizá en algún libro que él escribió, o en alguna entrevista que dio en algún diario, donde él dijo, sí, Peter Parker soy yo. Entonces yo tendría que precisar, si cuento con esa evidencia, puedo entonces afirmar que es una teoría de carácter científico, aunque no explique fenómenos de la naturaleza complicados. Entonces se puede usar el lenguaje de la ciencia, los métodos de la ciencia para explicar cualquier cosa, sí. Puedo usar los métodos de la ciencia para decir cómo hacer hot cakes y que siempre salgan muy parecidos. Tal vez no idénticos, pero estadísticamente sí muy parecidos. Puedo usar los métodos de la ciencia, el método científico, para explicar algo de alguna saga de cine o de cómics o de aventuras, sí, también. Pero necesito contar con la evidencia y entonces sí podré calificar mi explicación como científica. Es decir, la ciencia no solamente es la física, la química, la biología, la astronomía, no. La ciencia es una forma de pensar que además cuenta con herramientas como el método, o los métodos de la ciencia, el mal llamado método científico. Tiene sus herramientas. Algunas son matemáticas.
todas. Algunas son filosóficas, otras son instrumentales, otras son empíricas, ensayo y error. Ok, entonces, continuemos con nuestra revisión de los conceptos de la teoría de conjuntos. Entonces decíamos, cosas comunes, ¿qué tienen en común estos? Dos tipos. No, antes de eso, algo más básico. Algo más básico todavía. Van de 1, 2, 3, 4. Representan cantidades. Son cosas que representan cantidades. En dos palabras, son números de primera característica que comparten. Estos elementos u objetos representan cantidades. Son números. Es un conjunto numérico. En particular, estos efectivamente representan cosas completas, llamamos números enteros, pero en particular, porque es también, aunque pueden ser cosas que no tengo, sino que debo, completamente las debo. Son números completos. También se llaman números enteros. Puede haber números enteros negativos. Entonces, estos son números, representan cantidades, por tanto son números, y sirven para contar cosas en la naturaleza, sea naturaleza humana artificial o naturaleza natural de la naturaleza. Perdón por el pleonasmo redundante, repetitivo. Y es por eso que este grupo de objetos o elementos que comparten esas características comunes representan cantidades de cosas completas, naturales, artificiales o imaginarias, puedo decir, representan duendes azules. ¿Cuántos? O es más, pitufos, duendes azules. A ver, la pitufina, luego tomaban los nombres como de los 7 enanos, ¿no? Dormilón, Alegre y no sé qué. Papá Pitufo también. No sé, ¿de cuántos me acuerdo? De Pitufina, de Papá Pitufo, de Dormilón, de Filósofo era otro. Vanidoso. ¿Algún otro? Espero que no sean proyecciones, por ejemplo. Quedémonos con estos. 5 pitufos. Podríamos tener. ¿Qué características tienen? Todos son azules. Y usan pantaloncito blanco y gorrito blanco. ¿Sí? Son azules. Podemos tener un conjunto de pitufos que son cosas que no existen. Podemos representarlos con los dibujitos, en 2D o en 3D. Pero sabemos que no existen, son productos de la imaginación de quien los inventó, como Peter Parker. Otra cosa es cómo lo representan, pero no existen en la naturaleza. Entonces son producto de la imaginación humana. Los elementos de un conjunto pueden ser objetos reales de la naturaleza, pueden ser objetos reales artificialmente creados por las personas, por los humanos, o pueden ser objetos imaginarios. Entonces podemos aplicar la teoría de conjuntos a la fantasía, a la biología, o a la ingeniería, o a la organización escolar. Y los contamos con estos números, y es por eso que le llamamos a estos, en particular, números naturales que representamos con la letra M, mayúscula, inclinada y con la patita izquierda gorda. Sí, porque no solamente les hacen en las otras letras, tiene que haber una parte gordita o ancha. Porque así lo hacen. Yo cuando llegué ya estaba así. Donde lo he revisado en diferentes textos de matemáticas, de teoría de conjuntos, que usan esa notación, siempre lo hacen así. Ahí sí no he tenido la curiosidad de averiguar por qué es así. Por ejemplo, este símbolo, esta doble barra horizontal que representa la palabra igual, porque antiguamente los matemáticos, ¿qué tan antiguamente? Durante la Edad Media, por ejemplo, la Edad Media europea, ¿cuál es la Edad Media?
la Edad Media Europea. Entre el año 450 y el año 1492, que es cuando los historiadores normalmente ponen las fechas de el inicio y el final de la Edad Media Europea, la caída del Imperio Romano. No sé si fue 450, fue alrededor de 450, y con la llegada de los europeos a nuestro continente, dicen que coincide con varios eventos que hubo en Europa que dan lugar al rescate y florecimiento de la antigua cultura grecorromana, con nuevos elementos aportados, por ejemplo, por la cultura islámica, y es lo que genera el Renacimiento europeo. Entonces se establece casi como si hubiera una fecha fija, que 1492 fue el inicio del Renacimiento europeo. Antes de eso, las matemáticas, los matemáticos las escribían en lenguaje humano, coloquial. Por ejemplo, podrían haber escrito que uno más uno es igual a 2, lo cual me representó mucho tiempo, mucho espacio y mucho gis. Es por eso que los matemáticos decidieron entonces empezar a usar signos o símbolos para expresar ideas o conceptos. ¿Cómo lo escribimos en el siglo XXI? Esto con símbolos matemáticos. Con solo 5 caracteres puedo expresar la misma idea, para la cual necesité 1, 2, 3, 4, porque el espacio es un signo, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 caracteres. Haz un favor, cierra. 26 signos, algunos repetidos, hay varias letras O, hay varias letras U y N, hay varias letras A y S, hay una I, una G, una M y una D. ¿Sí? Son un montón de símbolos o signos para expresar una idea matemática. Sí, ahorraron espacio y tiempo y gis. No sé si usaban gis. Sí, se usaban gis ya en la Edad Media. Es una antigua tradición universitaria y matemática. Por eso me gusta más que los pizarrones blancos. Además de que no pasé a comprar plumón, que se me acabó el otro día. Dije, luego lo compro, y oye, que ya se me hizo tarde, ya me voy. ¿Qué hago? Paso por los gises. Por eso llegué un poquito tarde, porque tuve que pasar mi currículum en la caja de gises, que por cierto, estos también ya se me acaban. Nada más que estos cuando se acaban no se tiran a la basura. ¿No? Se tiran al piso. Mientras se usan, el polvo se termina en el piso. Dicen que en los pulmones de algunos, yo trato de los tirar muy largos y o como las en rayos. Esa es otra. No, yo no le hago eso. No fumo ni tabaco. No hay nada. Bueno, sí, y nada tabaco cuando de repente voy por algún pasillo y hay gente fumando. Entonces, aunque no quiera, me hace un daño. Entonces trato de sacar la vuelta o yo hago así y paso por dentro. Bueno, entonces, se ahorra tiempo y esfuerzo. Y ya dijimos, y espacio.
Pero hay un costo. Hubo un costo social cuando los matemáticos cambiaron la forma de representar sus ideas por escrito. Crearon un nuevo lenguaje escrito, y el cual es el que es algo de lo que necesitamos conocer y aprender para entender, si se puede, o memorizar y pretender usar matemáticas. Y eso es uno de los componentes o factores que hace que parezca complicado o en la práctica complique y muestre como difícil el aprendizaje de las matemáticas. Porque es aprender un nuevo idioma. Primero uno tiene que aprender a leer y escribir español aquí en México. Podemos, y quizá ya más adelante tengamos que aprender náhuatl, maya, y además en el maya hay variantes, está el chontal, no sé cuántas más. Es importante que rescatemos esas lenguas nativas de estas tierras, de las cuales me da pena, yo no hablo ninguna. Hay gente que habla, no entiendo ninguna ni por escrito, me da pena. Bueno, ya tendré que hacer algo al respecto y más vale que antes de que me muera. Digo, todos vamos a morir, ¿no? Y además yo ya estoy más allá de la mitad de mi vida, e inútil también. Pues sí, la esperanza de vida en México está como alrededor de los 45 años, hombres y mujeres, un poco más, un poco menos, hombres y mujeres, zonas urbanas, zonas rurales, y yo ya pasé los 35, hace un buen rato, ya estoy casi en el doble de los 30, cuando estoy más allá del doble de los 30, entonces ya me queda un porcentaje menor de vida, pero bueno. Todo eso es uso de matemáticas, son cantidades, números, en este caso, tiempo. La necesidad de entender estos símbolos es un factor que efectivamente complica el aprendizaje y la comprensión de las matemáticas. Y además está luego el personal docente, maestros y maestras, que se dedican a, ya viene la ficha de los maestros y de las maestras de matemáticas, ya viene Halloween. Sí, no es cuando se hacen todas las fiestas de sustos, etc., las clases de matemáticas. Sí, lo presentan como si fuera de qué miedo, ¿no? Durante la pandemia fue una noche de Halloween, que no hago qué año fue, si el primer año de la pandemia, creo que fue en octubre del 2020. Andaba yo ocioso en casa y dije, ay, voy a hacer un video para YouTube de terror. Ya puse la cámara, puse cara de serio, no me puse maquillaje, nada, me puse la cara así de serio, bajé la intensidad de la luz y comencé a narrar una historia de terror. Comencé a leer un libro de matemáticas. Sí, desafortunadamente, no debe ser así, porque en realidad no es así, así lo presentan. Y no es más que otro idioma que presenta sus dificultades inherentes, naturales, normales. Bueno, entonces, vamos a tratar de hacerlo de manera más comprensible y quizás hasta amena. Entonces, lo que estamos usando siempre son signos que tienen además, decíamos, interpretantes específicos. Esto siempre significa igualdad, igual, no puede representar, no puede significar otra cosa. Esta crucecita no es de que ya se van a morir, o ya se murió, ya tiene la cruz ahí, ya murió. Ah, son cristianos, no sé si eran musulmanes los que inventaron eso. Eso significa adición. Podemos explicar de otra manera. Adicionar uno a otro nos da un resultado de 2. Es una forma gramatical en español de decir esto mismo. Bueno, hay una forma unívoca en matemáticas de expresar dos ideas que en español se pueden decir de manera distinta.
1 más 1 es igual a 2, o agregar la adición de uno a otro da una cantidad de 2. Es la misma idea que escribiría con diferentes palabras, pero matemáticamente se escribe igual, en lenguaje matemático. Esto representa 1, bueno, aquí hay 2 verdes, una, bueno, esa que tiene la curvita para atrás ahí en el asiento, parece que nada más hay 1, no veo otra banca que tenga curvita para atrás. No, ¿verdad? Fíjense qué bueno que consiguió algo. ¿Cuántas bancas con curvita atrás hay en el aula? 1. ¿Cuántas bancas de paleta blanca hay? 2. Los de paleta blanca. Paleta blanca, por eso no digo verdes, porque verdes además, verdes hay 3 metálicas. 1, 2, 3. 5, 6, ya son más. Sí, pues aquí hay otra blanca. Ah, sí, no, lo que pasa es que la tenía yo eclipsada por la mesa. Desde aquí no la veía. Me confundía la cubierta blanca de la mesita con la paleta blanca de la. Entonces ya son 3, ya no son 2. Son cantidades, son números. En lugar de poner las bancas, pongo un número 3, las bancas de paleta blanca. En lugar de poner las bancas metálicas verdes, pongo un 6. Es el signo con el que estaría representando diferentes cosas en la naturaleza, objetos, por cantidad. Y esos números que representan cantidades de cosas en la naturaleza son los números naturales. Porque sirven para contar. Los números naturales sirven para contar. Los números naturales. Pero ahí, aunque está la n que representa un conjunto, ¿dónde está? Aquí está, representa un conjunto, el de los números naturales, los números que están ahí escritos como tal no están representando, de acuerdo al lenguaje de la teoría de conjuntos, el cual es, según la semiótica, no estético. Le faltan signos o símbolos para poder especificar que esa fila de números es el conjunto de los números naturales. Le faltan nada más 2 símbolos o signos, que son una llave que abre y una llave que cierra. Y entonces ya digo que este es el conjunto de los números naturales. El cual, por cierto, es un conjunto de números que estos puntos suspensivos le dan una característica específica y especial al conjunto de los números naturales. A diferencia de, yo podría decir, ese conjunto. El hecho de que yo ponga aquí una llave que abre y una llave que cierra me está diciendo que estos elementos conforman un conjunto específico que comienza con este elemento y termina con este elemento, el 0 y el 9. ¿Esos son los números naturales? No. Hay 9 números naturales y un número que no es natural, el 0. Pues entonces, ese conjunto, ¿qué características tiene como para que yo lo pueda identificar? ¿Qué números son? Ah, por cierto, este es el conjunto de los números naturales.
Voy a poner uno aquí que ya pusimos en la clase pasada. 3.14, 15, 92, 64, puntos suspensivos, coma, 4, 17 cuartos, y mañosamente lo puse así. Ahora sí lo cierro, porque entonces ya lo puedo poner como un conjunto específico. Estos números, ¿qué tipo de números son? Ya lo hablamos antes. Son, de hecho, representa así, aunque no están todos los que son, el conjunto de los números reales. Porque este sería efectivamente el conjunto de los números reales. Y este sería el conjunto de los números naturales, perdón, fue un lapsus tontos de mi parte. Este es el conjunto de los números naturales. Y este es el conjunto de los números reales. Podemos describir cuál es el conjunto de los números reales. De los números naturales. Son todos los números que sirven para contar. Asimismo, el conjunto de los números reales. ¿Cuál es? El de todos los números. Todos. Por ejemplo, del 1 hasta el 3 son números naturales. El 4 y el 5 son números naturales. Pero el -1, el -2 y todos los negativos no son naturales. Sí, ahorita dijimos que esos son los reales. Pero yo me acordaba que el 3.14159264 era el irracional, ¿no? O sea, no. A ver, no, de hecho voy a poner aquí dos números, y le voy a poner también, pero bueno, porque te voy a poner como conjunto. Puntos suspensivos, coma, 2.71, puntos suspensivos, coma, 3.141592 64. Siempre me acuerdo hasta el 64 y después no sé, ni me importa. Coma, puntos suspensivos, es otro conjunto de números. Así como un medio, dos medios, tres medios. Es a su vez otro conjunto, no están todos, aquí me faltaría un punto, bueno, le voy a poner puntos suspensivos para acá. De hecho, tendría que poner un montón de puntos suspensivos en medio, pero me voy a limitar a ponerlo así. Son otros dos conjuntos distintos. ¿Cuáles son? Irracionales. Estos son los. Voy a empezar con estos. Ahorita van a ver por qué. Este es el conjunto estos son números del conjunto de los números, dijimos, racionales por razón, proporción, cociente, en inglés quotient, con Q. Y como la teoría de conjuntos la desarrollaron en Europa entre alemanes e ingleses en el siglo XIX, ojo, alemanes e ingleses, no estadounidenses. Por ahí debe haber habido un matemático estadounidense, pero no son tan conocidos como los ingleses y los alemanes. Bien. Algunos símbolos o signos con los que representamos conjuntos usan letras mayúsculas de palabras, por ejemplo en inglés o en alemán, que son Q de quotient o cociente en inglés. Un cociente es una razón o proporción.
Por eso es que son los números racionales, el conjunto Q. Y este es el conjunto de los números que no se pueden expresar mediante razones o proporciones de números enteros. Los números racionales se caracterizan porque están formados por la razón o proporción uno sobre otro. Un número entero sobre otro número entero, un número entero sobre otro número entero. Esos son números racionales. Estos dos números que puse yo aquí no se pueden representar mediante razones o proporciones de números enteros. Es por eso que estos no pueden ser números racionales, sino que son, como dijeron, ¿cómo? Irracionales. Vean, el profesor puso el mismo símbolo. Ya no. Es otro signo. Q asterisco. Q asterisco representa al conjunto de los números irracionales como pi y como e, o el número de Euler, que vamos a ver más adelante. Oye, ¿qué prefieres tú? Primero y segundo. ¿No es Q y C de complemento? No, esto es estrictamente nada más irracional. Y esto es nada más racional. Puede haber otras características adicionales. Pero eso lo vemos después si nos da tiempo. ¿Allá atrás? Sí, las letras cuando aplicamos A, B, C, ahí a fuerza están en esa categoría de los conjuntos de los Te estás adelantando un poquito, ya me lo llegamos a ver. No me hagas spoiler en la clase. Spoiler alert. Ok, bien, bueno, entonces. Este es el conjunto de los números naturales. ¿Por qué? Porque comienza con el 1 y no sabemos cuál es el último número natural. Este es el conjunto de los números reales. No sabemos cuál es el primero, ni cuál es el último. Diríamos, el negativo más negativo, totalmente pesimista, ni el positivo más positivo. No podemos saberlo. En cambio, bueno, algo similar pasa con el conjunto de los números racionales y con el mismo conjunto de los números irracionales. No así con este conjunto, por eso intencionalmente lo puse así. Este conjunto al cual voy a llamar yo el conjunto D mayúscula sin patita gorda, o sin patita gorda. Se me antojó ponerle D porque es el conjunto de la primera década de los números reales. De la primera década, o el primer grupo de 10 números, que empieza en el 0 y termina en el 9. Voy a poner otro conjunto aquí. Además, listo, dejar aquí espacio para poner, es más, voy a poner la letra E mayúscula nada más porque se me antoja ponerlo a la cabeza, así para funcionar. La E mayúscula en este caso va a representar el conjunto, abro la llave, de el 10, 11, 12, 13, hasta el 19. Y le pongo aquí coma para no poner los demás, ahorrar espacio. Aunque no estoy poniendo todos los elementos de este conjunto, sí estoy diciendo cuál es el primero y cuál es el último. Bien. Entonces, este conjunto también estoy poniendo cuál es el primero y cuál es el último. Y es por eso que estos dos conjuntos, el conjunto D y el conjunto E, representan o están compuestos por la primera década de los números naturales, o los reales, perdón, los números reales enteros. Y por la segunda década. Es decir, estoy separando en grupos de 10. Primera década del 0 al 9. Segunda década del 10 al 19. ¿Cuál sería la tercera década?
¿Cuál sería el primer número de la tercera década? El 20. ¿Y cuál sería el último? El 29. Por cierto, hace 25 años, andábamos en una discusión bizantina que no tenía mucho sentido, porque iba a acabarse el segundo milenio. Íbamos a celebrar el año 2000 y algunos estuvimos en desacuerdo. ¿Cómo celebrar el fin del mundo? No es cierto. Algunos decían que sería el fin del mundo porque era el año 2000. Algunos decían, pues sí, efectivamente, otros decían no. Algunos matemáticos decían no, es que el siglo XXI comienza en el 2001, no en el 2000. Y decían, daban un argumento. Su argumento era que no hubo año cero. No hubo año cero. Pasamos del 1 antes de nuestra era común, o llamada también de era cristiana, del año -1, 1 antes de Cristo, o antes de la era común, de la era actual, al año +1 después de Cristo. Que por cierto, entonces, ¿cuándo debería haber nacido el tal Cristo? Pues a la medianoche del 31 de diciembre, ¿no? Entonces, ¿por qué lo celebran el día 25? No sé, esa es otra cosa. Entonces, no vale la pena tener discusiones teológicas, matemáticas o matemáticas teológicas, son dos cosas que no tienen sentido. Aunque algunos famosos, eminentes y geniales matemáticos lo hicieron, como Isaac Newton. Escribió más sobre teología que sobre matemáticas, por ejemplo. Y eso que es el fundador del cálculo, junto con Leibniz, fundador del creador del cálculo diferencial. Bueno, no me importa en cuanto a tiempo, quizás sí no habría la hora cero. Tal vez sí el segundo cero. ¿Sí? Lo que se usa, por ejemplo, en la tecnología espacial, cuando se lanzan cohetes. ¿Cómo es la cuenta? Regresiva. La cuenta regresiva antes de que despegue, antes y después, comenzamos con el -10, 9, 8 segundos, por ejemplo, por cierto. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y en el 0 es cuando el cohete supuestamente empieza a despegar o prende los motores, no es cierto. Por cuestiones tecnológicas, los motores de los cohetes siempre prenden antes del segundo 0. En el famoso Saturno 5 que llevó a astronautas a la Luna, los motores comenzaban a encender, 5 motores enormes, se encendían 6 segundos antes. Porque se esperaba que en el segundo 0 se liberara el cohete de la plataforma y comenzara a elevarse. Aún así tardaba por ahí como medio segundo más en levantarse unos milímetros de la plataforma. Era un cohete enorme de más de 100 metros de altura, o alrededor de 100 metros de altura. Empezaba un montón. ¿Bien? Entonces ahí sí usamos el segundo 0. Podríamos considerar entonces la década del 0 al 9. Matemáticamente será la primera década cuando usamos el 0. En el caso de, me voy a regresar un poquito que ya ni usar los otros números como los romanos. En el caso de los números romanos, ¿cuál sería la primera década? La primera década de los números romanos comenzaría con el 1 y terminaría en el tache, en el 10. Entonces, es diferente, son diferentes los elementos si usamos números arábigos o indios más bien, a que si usamos números romanos, porque en los romanos no existe el 0. Por ahí subí un pequeño fragmento de la clase a TikTok y alguien dijo, no, sí, los romanos sí usaban el 0. No hay evidencia, pues una teoría de las de acá. ¿Sí? Luego en TikTok se hacen
cada tontería. Recuerdo que una vez vi uno que decía de que la filosofía era una pseudociencia, la madre de todas las ciencias. O sea, bueno, la filosofía es precientífica y es el fundamento que da lugar a la ciencia moderna. ajá. ¿Sí? Pero eso ya sería una discusión filosófica, no científica. Bueno, entonces, continuemos con esto, porque empezamos a cerrar nuestro tema de hoy, que por cierto no es formalmente todavía. Ya llegamos al tema de hoy. Bueno, pero está usted esto perfectamente claro. Formalmente es el conjunto de los números naturales, que puedo representar con la pura letra N, es lo más fácil que ponerme a escribir todos los números naturales, porque además no sabemos cuántos son. Es imposible. Igual que los números reales, es por eso que el conjunto de los números naturales, el conjunto de los números reales, les da una característica a esos conjuntos que es que son conjuntos infinitos. Tenemos entonces dos tipos de conjuntos en cuanto a la cantidad de elementos. Cuando no sabemos cuántos elementos hay en un conjunto, le llamamos a estos conjuntos, y voy a usar entre otros para que se note la diferencia. Salió el rosa, creo que es rosa. Estos son conjuntos infinitos. El conjunto de los números naturales, el conjunto de los números reales, el conjunto de los números racionales, el conjunto de los números racionales son infinitos. El conjunto de los números irracionales, yo no sé, y así lo pongo. Sería como preguntarle a los matemáticos, a ChatGPT, ¿cuál es el último decimal de pi? De hecho, de este nadie lo ha conocido. ¿Existe? Ni los matemáticos saben. Hay algunos matemáticos que dicen que sí debe haber un último decimal, pero eso es una hipótesis científica en matemáticas. Ojo, no teoría, es hipótesis, porque no se ha confirmado. Podría ser teoría coloquial, pero en ciencia no es una teoría. ¿Bien? Los números irracionales, bueno, los números racionales también no sabemos cuál es el más pequeño y sabemos cuál es el más grande. Porque además también hay números racionales negativos. El menos un medio, el menos 3/4 son negativos. En cambio, estos dos conjuntos, el conjunto D y el conjunto E, que yo escribí así y así nombré porque se me dio la gana, es de manera arbitraria. El conjunto D y el conjunto E son conjuntos con una cantidad de elementos específicos, fijos. Comienza aquí, termina acá. Comienza aquí, finaliza acá. Por lo que estos dos conjuntos decimos que son conjuntos finitos. Sí, no son corrientitos, son finitos. Entonces también hay conjuntos finos y corrientes, no. Todos son de buena familia. Ok. Ahora, podemos decir, me falta uno que voy a poner aquí abajo también, nada más como hacía el vapor, más por joder, que sería el conjunto que ya lo mencioné en la clase pasada, el conjunto Z, que es el conjunto, es más, no lo voy a poner así porque es otro conjunto infinito, lo voy a poner entre dos puntos, el conjunto Z, que es evidencia de que efectivamente hubo matemáticos alemanes metidos en la creación o fundación de la teoría de conjuntos, porque la Z viene en alemán Zellen o entero en alemán. El conjunto Z es el conjunto de los números enteros, que son aquellos que no son racionales ni irracionales. Los números que no están en el conjunto Z son los racionales y los irracionales, no forman parte de. Eso lo podemos escribir y lo vamos a escribir de una manera más específica el día de mañana. Hoy vamos a terminar nuestra sesión. Vamos a ver
negro, aunque casi no se ve, déjenme ver. Porque así como estamos representando los conjuntos numéricos en particular, mediante sus elementos, ¿cuáles son? Los elementos u objetos de los conjuntos numéricos que son números. No son mamíferos, ni plantas, ni bacterias, ni sillas, ni nada por el estilo. Son solamente números. Esos son los conjuntos numéricos. Por lo tanto, están conformados por objetos, por elementos u objetos que son números. Los podemos representar con signos. Solemos usar ya los números derivados de los indios. Usamos signos como comas, llaves, signos matemáticos como el de igualdad y otros. Y también usamos letras mayúsculas específicamente para nombrar a los conjuntos, y usamos los elementos. Se pueden representar con signos también, los elementos, los objetos, los elementos, aun siendo números o butacas u organismos, mediante letras minúsculas. Las letras mayúsculas son para nombrar conjuntos. Las letras minúsculas son para representar conjuntos. Las letras minúsculas son para representar elementos. Podemos poner entonces otro, bueno, aquí no, acá abajo, otro elemento finito. Vamos a poner el conjunto F. Sería conformado por las letras A, E, I, O y U. Y esto podría ser, por ejemplo, el uso de la teoría de conjuntos en gramática estándar. ¿Por qué? ¿Cuál es el conjunto F? Primero viene la... No, pero no es la mayúscula, entonces no viene con las dos patitas muy bien. ¿Ok? Son minúsculas. Puedo representar el conjunto G, que podría ser entonces sí, A, E, la N todo re fea, y además no quedó como dice la canción, con el palo de medio más chiquito como ves, I, O y U. Este sí es el conjunto de las vocales mayúsculas, el conjunto G. Okay. Vamos a ver entonces. Esta es una forma de representación de conjuntos numéricos, no numéricos. No. Aquí estoy especificando los elementos del conjunto G. Son las vocales mayúsculas. Este puede representar tres cosas: el conjunto de las vocales minúsculas, el conjunto de las vocales mayúsculas, donde la A minúscula representa a la A mayúscula. Es un signo, una representación, representa al objeto. ¿El objeto cuál es? La A mayúscula, pero el signo es la A minúscula. Empezamos a confundirnos y hacernos bolas, hay que tener cuidado. Por lo que muchas veces es necesario elaborar glosarios, o sea, listas donde especificamos el significante de cada signo que estamos usando, para que entonces podamos entender el lenguaje matemático de la teoría de conjuntos. De hecho, en los conjuntos se suelen utilizar paréntesis y corchetes. Paréntesis, o sea, para identificar de dónde viene el conjunto a dónde viene. Si está con un corchete, dice que el último número que pusiste ahí representa. Eso lo vamos a ver en una clase posterior. Les encanta spoilear a ustedes. Muy bien, excelente. Ok, nada más calma. Por ahí calma y nos amanecemos, no nos atardecemos. Entonces, todas estas son representaciones en teoría de conjuntos a las que llamamos, ¿qué estamos usando? Principalmente
Teoría de conjuntos numéricos. Estamos usando letras, mayúsculas y minúsculas. Y estamos utilizando números. Por eso es que a esta representación le llamamos alfanumérica. Es la representación alfanumérica en lenguaje de la teoría de conjuntos numéricos. Porque podemos usar otros signos, otros símbolos. Uno de ellos fue desarrollado en el siglo XIX por otro matemático inglés llamado Juan, solo Juan de Llamas. Lo voy a tener que poner más arriba porque aquí quizá no están escuchando. ¿Cómo se escribe John en inglés? Bueno, es más fácil así. John B. En los cuales los conjuntos se representan mediante rectángulos, o no los conjuntos, no. Estos números, todos estos existen en el universo de las matemáticas. Y ese es el conjunto más grande, ¿cuál? De todos los números. De hecho, es el conjunto de los números reales. Porque en el conjunto de los números reales están todos: los naturales, los racionales, los irracionales. El conjunto de los números reales comprende o son elementos del conjunto de los números reales, todos los números. Esto representaría entonces el conjunto de los números reales. Y en este podemos tener este, que creo que es rojo, diferentes conjuntos que pueden tener diferentes interacciones. Es más, déjenme, lo voy a hacer así. Así van más o menos. Voy a poner los elementos que son en el 1, el 2, debe ser así. El 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, así me va a quedar porque no cabe más. Y acá el menos 1, el menos 2, el menos 3, el... No, está bien así. Ok, está bien así. El 0, donde tendríamos cuál conjunto. Este sería, vamos a llamarle el conjunto N sin pata gorda. Y este sería el conjunto P sin pata gorda. O sea, son letras mayúsculas. Recordemos que con las letras mayúsculas represento a los conjuntos. Con patas gordas a los conjuntos formales, por ejemplo, el conjunto de los números naturales, el de los reales, el de los racionales, etc. El de los enteros. ¿Bien? Pero el conjunto P y el conjunto N son conjuntos de números específicos. No es más, el 0 tendría que estar en otro lado. No voy a poner el 0.
¿Cuáles son los números del conjunto? No, perdón, ya no quedó aquí, perdón, me equivoqué. Le faltan los pelos. Sí, no, es que tenía que estar. Ay, déjame ver, ya, vamos a. Mejor primero voy a poner los números y luego lo voy a encerrar. Y va a ser más fácil. Ok, sí, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, me voy a quedar por aquí. Sería entonces aquí el 0, el -1, el -2, el -3, el -4, el -5. Todos estos son números reales. ¿Ok? Bien. Estos son. Ya me di cuenta donde la regué. Este sería así, puede ser como un óvalo, y este queda aquí así. Y ahora sí, es el conjunto N y es el conjunto no le voy a poner N, le voy a poner un poco letra. El conjunto Y. El conjunto Y. ¿Sí? Okay. Ya, ahora sí ya quedó. ¿Cuál es el conjunto Y? Todos los que están ahí. Todos los números reales. No todos. Porque, por ejemplo, acá afuera estaría pi y e. Y estarían, por ejemplo, también 1/2 y 4/3. ¿Ok? En los números reales están todos. En los números, en el conjunto N, ¿cuáles están? Los naturales. Y en el conjunto Y, están todos los que no son naturales, pero que son enteros. No son todos los. Bueno, aquí no sé, es que en algunos textos he leído que el número 0 es entero y otros matemáticos consideran que no es entero. De hecho, no es. Y para no entrar en polémicas, como decía aquel técnico de la selección nacional originario de Europa, yo respeto. Bora Milutinovic, que dirigió a la selección nacional en el Mundial del 86. Bien. Yo respeto. Entonces, para no meterme en complicaciones, el 0 y los negativos son reales, pero no son naturales. Del 1 al 8 son naturales. Del 0 al -5, no se nota bien, el -5 son no naturales, son el conjunto Y. De hecho, tendríamos que poner acá otro conjunto separado. Pero dijimos que tenía que ser con negro. Sí, con negro. Bien. Pero tendríamos acá otro conjunto que no está aquí adentro, donde estaría 1/2, estaría 3/4. Estos son los números racionales. ¿Sí? Y tendríamos acá en otro conjunto, vamos a poner acá, a pi y a e, es el conjunto de los irracionales. Entonces, en el universo o conjunto universal, también le podemos decir U de universal, ojo de U. En el conjunto universal tenemos a todos los números reales. En el conjunto N a los números naturales. En el conjunto Y a todos los números
enteros y el 0. En el conjunto Q a los racionales, en el conjunto Q asterisco a los irracionales. Todos estos dentro del universo. El conjunto universo. Bien. Como los números naturales están adentro del conjunto de los números enteros y el 0, decimos entonces que el conjunto n, o de los naturales, es un subconjunto del conjunto de los números enteros. Y a esta relación entre conjuntos es lo que llamamos operaciones. En las cuales podemos tener diferentes tipos de operaciones. Voy a poner aquí los ejemplos nada más para cerrar esta sesión del día de hoy. Van a ser dos conjuntos arbitrarios donde vamos a poner esto. Ahora sí. Ay, ya, profesor, son iguales. No. A mí lo que me interesa ahora es esto. Y aquí lo que me interesa es esto. Pongamos las letras A, B, C, D. Mejor voy a usar otro film para que ahora sí se ve. A ver cuál sale. Ya el amarillo ya me aburrí. Vamos a usar este. No, es como cremita. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Okay. Vamos a ponernos aquí. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Bien. Bueno. Ok. Llamemos a este el conjunto A mayúscula, y este el conjunto B. Aquí lo vamos a llamar igual, A y B. Bien, aquí lo que veo es que la letra E forma parte del conjunto A. Está conformado por las letras A, B, C, D y E. El conjunto B está formado por las letras E, F, G, H e I. Bien. Aquí lo que veo es que la letra E se encuentra en ambos conjuntos. A esto le llamamos aquí, en este caso, es la intersección. Se intersectan. Es como un crucero entre calles, entre dos calles perpendiculares o diagonales, se cruzan en la E. La forma de representarlo es la letra E se encuentra en la intersección con B, y este es la letra E. El elemento E forma parte de la intersección del conjunto A y el conjunto B. Aquí es lo opuesto. Entonces, ese símbolo. Este símbolo es como una horquilla, como una curva. No es una letra U invertida, no es una U de cabeza o al revés, es una horquilla.
como los pasadores para el pelo, vamos a decir. En otros países le llaman horquillas, ¿no? Y quedaría un lado en un arete y el otro lado. ¿Mande? ¿Cómo? Bueno, si los pusiéramos en dos aros, quedaría un lado en un arete y el otro lado en un arete. Esto es lo que representa la intersección, ¿no? La intersección es lo que está en los dos conjuntos. No, me refiero a ¿Aquí? Ajá. Ya me entendí yo. Y ese símbolo representa lo de la intersección. Si este símbolo representa la intersección, o sea, lo que hay en la intersección, en este caso nada más es una letra, podría haber más elementos. Los elementos están en dos conjuntos distintos, están en ambos conjuntos. Por ejemplo, en el caso de en el alemán, comparte casi todas las letras el alfabeto alemán y el alfabeto español. Pero en el alemán hay otras dos letras que no están en el español. Una que representa un sonido como S, que se escribe como la letra beta griega minúscula, y otra que es, casi me olvidó, pero al menos esa, ¿sí? Esa letra no existe en el alfabeto español. Esa estaría aquí, vamos a decir. Esa letra, es más, no, estaría fuera. Formaría parte del conjunto del. Es decir, aquí en medio estarían todas las letras del español y alemán. Y la letra esa, parece como beta, no sé cómo se llama, estaría acá solamente en el alemán, no en el español. O sea, no se intersecta, estaría fuera. De hecho, sería el equivalente a estas dos. Estaría en esta parte que está sombreada, no aquí. Aquí lo que nos interesa es lo que está en ambos conjuntos, pero no lo que está compartido. En ese caso, estamos hablando del conjunto diferencia. El conjunto diferencia se refiere a lo que no está compartido. Todo lo que no está compartido es la diferencia. ¿Sí? Y se representa el símbolo de diferencia con un triangulito. A esto lo leemos A diferencia B. Ahora, un último ejemplo, ya para cerrar la sesión de hoy, es este de acá. Donde voy a ponerlo así. Y formalmente tendría yo que representar todo lo que está en los dos conjuntos, en A y en B. O sea, es todo, junto todo. Los pego, los uno, los pongo todos como si estuvieran en una sola bolsa. Y esto es la unión. La unión es lo que hay en A y lo que hay en B. Lo representamos con esto, que no es una letra U, aunque vamos a ver, hay la U de unión, no. Es la misma horquilla de la intersección, pero al revés. Entonces esto lo leemos como A unión B. Esto es A intersección B y esto es A diferencia B. A intersección B, lo que hay en ambos conjuntos, lo que comparten, nada más. A, B, C, D no está compartido por el conjunto B, con el conjunto B. F, G, H, I no lo comparte B con A, solamente comparten la E. Es donde se intersectan. A diferencia B, lo que no está en ambos, A, B, C, D y F, G, H, I. Lo que no está en ambos. Está en uno
o está en otro, pero no en ambos. Diferencia. Y a unión, lo que está en todo, en este caso en los dos conjuntos. Puede haber más conjuntos, podríamos tener algo así como 1, 2 y 3 conjuntos, A, B, C, 3 conjuntos, y podríamos preguntarnos cuál es el conjunto A intersección, perdón, A unión C unión B, o A intersección C, que sería distinto, eso es distinto, no igual, A intersección B, si sería lo que junta A y C, aquí la intersección de este, pero no la intersección, aquí fíjense, aquí se está intersectando A, B y C. Esto implicaría solamente este pedacito de aquí, esto implicaría solamente este pedacito de acá, por lo tanto no son iguales. También falta B, C. Le falta A, B, C, ¿sí? Sería distinto. Este sería A unión B, A unión C unión B, o menos, es todo, ¿sí? A intersección B intersección C sería solamente este pedacito de aquí adentro. Entonces es importante fijarse a dónde se aplica cada uno de los símbolos, sea unión, sea intersección, sea diferencia, y hay otros símbolos. ¿Bien? Eso lo estaremos viendo la próxima clase, donde vamos a entrar ya a ver en detalle el lenguaje escrito de la teoría de conjuntos. Por hoy terminamos.